propia, así que estamos en contacto con Juan Carlos Arana. Él es periodista y director de Postdata, que tiene 31 años de emisión en la televisión boliviana y le agradecemos el contacto. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Qué gusto, La Paz, Bolivia, un placer saludarlos a ustedes. Lo mismo nosotros. Bueno, ¿querés contarnos un poco de la jornada de ayer? Mira, te la voy a tratar de resumir en pocos segundos porque sé que su tiempo es valiosísimo. Creo que nos dejó algunas sintonías importantes. La primera, que la gente quiere un recambio político, que el ciclo de las hegemonías políticas ha terminado, que vamos a tener que entrar en un nuevo ciclo de democracia de pactos, donde en la Asamblea, le hace Congreso, se van a tener que poner de acuerdo para aprobar distintas medidas, donde las estadísticas una vez más se aplazaron en Bolivia y los que estaban colocados como primero y segundo favorito al final terminaron de segundo y tercero, que el desprecio de ciertos medios de comunicación por los candidatos que estaban en cuarto o quinto lugar no se debe repetir más, porque al final resulta que esos candidatos pueden llegar al primer lugar, que el pueblo de Bolivia es un pueblo insospechado y que sabe cómo conducir su voto más allá de las campañas. Y la última conclusión es que por más millones de dólares que tú pongas en una campaña, si tú manoteas la campaña negra, te va a pasar factura y el pueblo está cansado de campañas oscuras. Creo que podrían ser algunos de los resúmenes con los resultados que ha dejado justamente la jornada de ayer. Tenía 4 o 5 preguntas para hacerte, pero con lo que dijiste me cambiaste todas las preguntas, porque lo primero que te tengo que preguntar es, ¿qué es eso de campaña negra o esa mano negra a la cual hace referencia? Mira, con explicitez varios candidatos, sobre todo que estaban en la punta, no dudaron en usar temas familiares, inventaron casos de corrupción, les inventaron hijos clandestinos entre candidatos y demás. Y esa campaña sucia, esa campaña que se utiliza bajo recomendación de asesores que no tienen el sentimiento de la gente, pues fue un recurso que emplearon fundamentalmente el candidato Quiroga a tiempo de hacer campaña contra su inmediato seguidor Samuel Doria Medina. También puede ser estipulado como una campaña negra el manipuleo de las encuestas. 10 encuestas que daban como favoritos a Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, y al final ninguna de esas encuestas estaba en lo cierto. Ninguna le dio un pedazo de atención a Rodrigo Paz Pereira y resulta que hoy es el ganador de la primera mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué es ganador de la primera mayoría? ¿Por qué pensás vos que es el ganador, que logró ese lugar? Tenemos un sistema que ha implementado el órgano electoral que se llama CIREPRE, que es un sistema de conteo, de transmisión de actas a través del Internet. No es el dato oficial, porque para tener el dato oficial necesitas el acta en físico. Sin embargo, este CIREPRE ya tiene un 95% de avance, y el 95% de avance ya te permite decir que vamos a ir a una segunda vuelta por primera vez en la historia de la democracia reciente de Bolivia, y que esa segunda vuelta serán entre Rodrigo Paz Pereira, que tiene casi un 33% de votos consolidados, versus Jorge Quiroga, que tiene un 26% de votos consolidados. Entonces, creo que ahí incluso el manejo antojadizo de datos por intereses muy particulares ha caído pues en offside, como así se diría en términos futboleros, y no se le dio bola a Rodrigo Paz, que hoy día es el ganador de la elección. Cami te preguntaba, creo que apuntaba a eso también, y yo te lo repregunto. ¿Por qué crees vos que la gente se inclinó en votar a alguien que en las encuestas por lo menos estaba tercero, que nadie lo daba como candidato? ¿Y qué pasó que no votaron a los otros dos candidatos? ¿Esas peleas entre ellos, toda esta manipulación, crees que fue fundamental? Mira, yo creo que Rodrigo Paz logró silenciosamente, en una especie de campaña guerrillera, visitando los municipios y no utilizando demasiados recursos en medios porque no los tenía,
logró conquistar y escuchar a la gente, fijando una posición más de centro-izquierda, por así decirlo, en su discurso, Bien. y no tan de extrema derecha. Yo creo que eso es lo que sedujo más, y te diría que hay una buena cantidad de votantes del anterior partido del señor Morales o de Andrónico Rodríguez, que sería el delfín heredero de Evo, que definitivamente no pudieron seducir a esas masas, incluso de militantes del MAS, que decidieron optar por una posición más o menos más moderada, por así ponerlo, y que la encontraron en Rodrigo Paz. Pero no me puedo abstraer del vicepresidente que eligió Rodrigo Paz, que es un ex policía, el capitán Lara, que fue dado de baja en este gobierno por denunciar casos de corrupción dentro de la policía. Incluso trató de ser secuestrado y trató de ser involucrado en casos para tratar de silenciarle la boca. Este hombre goza de muchísima credibilidad y el capitán Lara indudablemente le sumó bastantes votos a un binomio que es, no diré asistémico, porque Rodrigo fue senador, Rodrigo fue alcalde, vivió de la política, sino creo que les dan una posición intermedia, que es lo que necesitaba la gente. ¿Qué crees que se viene? Porque ahora hay un enfrentamiento entre dos candidatos que a algunos sorprende, como vos bien mencionabas, y también mencionás esto de que ya las encuestas dejen de tener credibilidad, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el pueblo? Mira, ayer yo creo que de alguna manera desinfló enormemente esta expectativa cuando el supuesto candidato favorito, Samuel Doria Medina, reconoció que él ocupaba el tercer lugar y le ofreció sin ninguna condición todo el apoyo y los votos a Rodrigo Paz, que si tú juntas con esta proyección hecha por el órgano electoral la cantidad de senadores de Doria Medina más la cantidad de senadores que tendría Rodrigo Paz, tienen ya mayoría en el Senado y están muy cerca de poder conseguir una mayoría en la Cámara de Diputados. Eso tendrá que esperar a los resultados oficiales. Entonces, creo que si bien no hay el endoso directo de quienes votaron por Doria Medina, que voten por Rodrigo Paz, pero ante la cercanía y la explicitez de generar una suerte de gobierno conjunto o de apoyo, podría ofrecerle una cómoda victoria a Rodrigo Paz versus un Jorge Quiroga que gracias a la guerra sucia se quedó solo en este momento porque no cuenta con los apoyos del tercero y ya los demás están muy bajo como para ser gravitantes a tiempo de elegir el presidente o de endosarse los votos de un electorado. En resumen y agradeciéndote este ratito, la pregunta es, primero, ¿el MAS murió? Lo primero que te quiero preguntar. Para nada, el MAS logró, a través del sacrificio político de Eduardo Castillo, logró salvar la cifra porque tiene más de 3%. La ley marca que tienes que tener arriba del 2% para poder no perder la sigla política. Evo Morales se salió de cierta manera con la suya porque al motivar el voto blanco y nulo, Evo Morales va a tener la posibilidad en una próxima elección de decir el MAS sin Evo Morales no gana, el MAS con Evo Morales es indetenible. Entonces creo que sale fortalecido pese a que le anularon la posibilidad de participación en estas elecciones y creo que el MAS va a volver a las calles de donde surgió para combatir al nuevo gobierno, así lo han anunciado, con lo que el gobierno, ya sea del señor Quiroga o del señor Rodrigo Paz, tendrán serios problemas sociales ante el músculo que todavía ha mostrado que el MAS tiene, con casi 1 millón de votantes que votaron por nulo o blanco. O sea que el gran perdedor se puede decir que es Arce. No, definitivamente. El presidente Arce no, incluso su propio candidato, Eduardo Castillo, sacó hoy una comunicación en su Facebook personal acusando a los dos líderes que eran parte del MAS y que los odios personales hicieron que lo dejen solo prácticamente en la campaña. Tanto el arcismo como el evismo lo dejaron solo Eduardo Castillo, que al final lo único que pudo hacer es no perder la sigla, vale decir, salvar el walkover, por así decirlo, pero ni siquiera entrar a jugar el partido. Gracias, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo tu tiempo. A sus órdenes y cuando quieran. Un abrazo grande. Juan Carlos Arana, periodista.